¿Piensas cuando escuchas la palabra fitness? La masa muscular nos aporta salud y ralentiza el envejecimiento. Fuerza no es solo levantar mucho peso, sino también mejorar el control de nuestro cuerpo. Come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida. Si tú le llevas un donuts a un hombre de las cavernas, diría, ¿pero esto qué es? ¿No? A ver, se lo hubiera comido, evidentemente, hubiera dicho, ostras, esto está buenísimo, pero no lo hubiera reconocido como comida. Una pregunta que solemos hacer Juan y yo en el podcast, porque estaba claro que al final cuanto más vas a aprender es con los hechos y no con las palabras. Entonces, preguntar, por ejemplo, cómo es la rutina de una persona siempre nos da muchos aprendizajes. A un empresario que nos diga cómo toma decisiones, a una persona, un psicólogo, cómo toma decisiones a nivel de psicología, y en este caso a ti, cómo tomas tus decisiones a nivel de hábitos, de rutina diaria. Pensamos que es un tema súper interesante y súper útil para las personas. Entonces, si tuvieras que definirnos cómo es tu rutina diaria, desde que te despiertas hasta que te echas a dormir, ¿cómo sería? A ver, digamos, la rutina varía un poco, ¿no? O sea, sí, por supuesto. También pues, viajas y tienes distintos compromisos y por tanto, pues la rutina va cambiando. Pero bueno, sí es verdad que, digamos, un día normal, ¿no? Pues me levanto sin despertador, pero es raro que me despierte antes de las 7 menos cuarto y raro que me despierte después de las 7 cuarto. Más o menos esa es mi hora de despertarme normal. Y a partir de ahí, pues para mí la primera hora es sobre todo un poco de planificación. O sea, me gusta planificar el día, tengo mi diario, ¿no? Tengo un diario esencial que me he hecho a la medida un poco para planificar mi día. Soy muy fan de los diarios, de la planificación, del seguimiento de lo que hago, de los hábitos. Y después, pues, suelo tomar un café y desayuno. Generalmente esa es mi rutina diaria. Hay días que no desayuno, me gusta también esta idea del ayuno intermitente de vez en cuando. Y a partir de ahí suelo intentar concentrar en la mañana el trabajo un poquito más demandante cognitivamente, ¿no? Hasta las 12 con mínimas interrupciones. A la 1 más o menos, 12 y media, 1 suelo entrenar, ¿no? Suelo hacer mi entrenamiento que suele más orientado a fuerza. Trabajo después por la tarde, pues también por la tarde intento meter más reuniones, ¿no? De trabajo, digamos, menos demandante, más reuniones de seguimiento. Un podcast. Podcast, por ejemplo, exactamente, los podcasts los suelo hacer por la tarde, porque para mí es mucho más fácil hacer un podcast, ¿no? Grabar un podcast que ponerme a escribir un libro, por ejemplo, o revisar papers. Y después, por la tarde, a 6 y media, 7, pues cierro y intento hacer un poquito de ese cardio zona 2, pues lo meto ahí, ¿no? Y después de eso ceno, o sea, 7 y media más o menos cenamos, y después de cenar solimos salir a pasear media hora, 3/4 de hora. Y después de eso arranco un poco mi rutina, pues ya presueño, que tiene un componente de lectura. Me gusta dedicar 1 hora, que suele ser aquí, ¿no? Yo más tranquilo, pero aquí sentado. Quizás un poco de meditación y después suelo leer otro rato en la cama. Hay veces que vemos un rato de Netflix arriba, ¿no? Quizás medio. No solemos ver un episodio entero, pero igual estamos como a una serie enganchadas, pues ves un ratito de Netflix. Y eso tampoco es una rutina sencilla, y los fines de semana pues solemos intentar salir a dar una vuelta más larga, hacer alguna ruta de montaña, ¿no? Hacer actividad física un poquito de más larga duración. Pero es sencillo, o sea, la mayor parte del tiempo eso es lo que hacemos. Y respecto a las decisiones que tomas con los supermercados y todo esto, ¿compras de alguna forma distinta a lo que suele comprar un ciudadano normal? Es decir, ¿tienes tus otros sitios que son alimentos buenos, evitas ciertos espacios? A ver, no me vuelvo muy loco. O sea, es verdad que quizás lo más distinto que hacemos es lo que es la proteína animal, sobre todo la carne, pues la compramos en ganaderos que venden la carne online, ¿no? Que sabes que es una carne de vacas alimentadas con pasto, tanto por el aspecto más de calidad, es una carne mejor, como también un poco por el lado del bienestar animal, ¿no? Pero no soy tampoco de comprar los arándanos ecológicos, no sé qué. Compramos la fruta normal de supermercado. No le prestamos demasiada atención a eso. Sí, por ejemplo, que los lácteos también, que sean de vacas alimentadas con pasto. Va por ahí, pero no. Volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, creo que la gente se vuelve loca en decisiones que tienen muy poco impacto. Sí. Y luego no hacen lo más importante. Sí. O gente que no hace nada de actividad física, más allá de pasear un poco, y luego se vuelven locos, que si los pesticidas, que si es que el salmón que te comes, a veces pongo fotos, ¿no?, de lo que como, un salmón con arroz, lo que sea. Ya, pues ese salmón es de piscifactoría. ¿En serio? ¿Crees que eso es lo más importante? Evidentemente, es salmón salvaje, intento que muchas veces sea salmón salvaje, a veces no lo va a ser. O sea, que reconozco que antes
estaba un poquito más preocupado de eso que ahora. No porque no crea que es importante, sino porque no... A mí me gusta mucho esta idea de Pareto, ¿no? ¿Cuál es el 20% Total, de las acciones, de las decisiones, que van a explicar el 80% de los resultados? Y en ese 20% de cosas que importan no está si tus arándanos son ecológicos o no lo son, ¿vale? ¿Que los puedes comprar ecológicos? Bueno, pues sí, en general va a ser mejor, pero si los compras normales y los lavas bien, pues tampoco te preocupes mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y de ese día, ¿qué pondrías en el 20%? ¿Lo que desayunas, el descanso? ¿Qué incluirías? O sea, por ejemplo, dentro de la nutrición, si estamos hablando de esto, pues para mí el hecho de comer alimentos mínimamente procesados y frescos es fundamental, esa es la clave, ¿no? Después, insisto, si el pescado es salvaje, es de piscifactoría, ya no está dentro del 20%. Si la fruta es ecológica o no, no es parte del 20%. Pero que sean alimentos frescos mínimamente procesados, sí es parte de ese 20%. Y que eso represente el 80-90% de tu alimentación, también, ¿no? Limitar los ultraprocesados es parte de ese 20% de cosas. Y luego metería, pues, de cada uno de los pilares de la nutrición cosas distintas. Actividad física, pues para mí es que entrenes fuerza, eso es fundamental. Que ya hagas 2 sesiones, 3, 4, que hagas una rutina con máquinas, una rutina más de power building, una rutina, bueno, pues ya es un tema más de preferencias, de objetivos, pero si entrenas fuerza, no me preocupa si lo haces con calistenia, con kettlebells. Yo tengo mis preferencias personales, pero cada uno lo que le guste más y con lo que sienta más cómodo. Pero entrenar fuerza es, entre comillas, obligatorio, es parte de ese 20%, ¿no? Descansar, pues lo mismo. Para mí lo más importante es que duermas tus 7-8 horas. Que hay variantes genéticas, gente que requiere un poquito menos, vale, pero de media 7-8 horas. Y lo de has dicho que no te ponías despertador, ¿no? Personalmente no. ¿Lo haces por algo? Bueno, un poco por inteligencia biológica, ¿no? O sea, por suerte, pues no tengo que estar porque tenga que coger un vuelo o alguna cosa, pues no tengo jefes ni tengo que estar en la oficina a X hora y por tanto al final tu cuerpo tiene unos ritmos, digamos, de sueño, unas fases de sueño, vale, que es mejor dejar que el cuerpo se levante cuando él siente que ha terminado la fase de sueño que corresponde y es el momento de despertarse, ¿no? Sabemos que interrumpir pues una fase, igual estás en una fase profunda de REM, no sé qué, suena el despertador, bueno. Tampoco quiero meter miedo a la gente, pero si el cuerpo se despierta cuando él termina las fases que le corresponden, pues es mejor que un despertador te despierte aleatoriamente en cualquier momento, ¿no? Otra de las cosas que suele pasar cuando la gente empieza a preocuparse por su salud es que en vez de seguir el paso de voy a caminar, voy a ir al gimnasio, empiezan, hostia, pues me tendré que comprar el suplemento, me tendré que comprar proteínas. ¿Tú recomiendas el comprar suplementos? ¿Crees que es otra de las cosas que afecta mucho o afecta poco? O sea, los suplementos, por definición, suplementan, no son parte de lo esencial, ¿no? Entonces, todos los suplementos sumados no son parte del 20%. Y después, si hablamos de los suplementos, pues volvemos a aplicar Pareto. Hay un 20% de suplementos que van a explicar el 80% de los resultados, ¿no? Entonces, lo que es absurdo es que no hagas actividad física, que lleves una alimentación pobre y que intentes compensar con suplementos. No tiene ningún sentido. Y cuando digo suplementos, podemos meter ahí también fármacos. No tiene ningún sentido, ¿no? Ahora bien, si tienes unos hábitos razonablemente buenos, pues es verdad que hay ciertos suplementos que pueden ayudar. O sea, personalmente creo que hay suplementos donde metería, si hablamos ya de suplementos, entendiendo que no son parte del 20% global, pero si hablamos ya de suplementos, ¿qué 20% de suplementos van a funcionar para la mayor parte de personas? Pues punto 1, proteína aislada. La gente en general come menos proteína de la que debería, ¿no? Y por tanto un suplemento aislado que te permita esos días que por lo que sea comes menos proteína de la que requieres, pues añadir proteína a tu batido post-entreno, al yogur, a lo que sea, es interesante. Las personas que entrenan fuerza, pues la creatina es un suplemento muy interesante para construir masa muscular, que además en los últimos años se está viendo que no solo para eso, sino que también tiene un beneficio a nivel cognitivo, por ejemplo, ¿no? El cerebro requiere bastante creatina. Y luego la cafeína. Por ejemplo, todos estos famosos quemadores de grasa, que tienen 20 componentes que son súper caros, bueno, pues el 80% del beneficio de ese suplemento que quema grasa viene de la cafeína. Y la cafeína, aparte de ser interesante a nivel cognitivo, pues tiene también un efecto a nivel de oxidación de grasas. Se ha visto que el café en general, pero de nuevo, no es lo mismo café que cafeína, ¿no? Yo recomiendo más café y menos pastillas de cafeína, porque el café, además de cafeína, tiene un montón de polifenoles, de compuestos bioactivos, que han demostrado tener muchísimos beneficios sobre la salud. Como todo, el café en exceso, o si necesitas café para ser persona, eso es malo, tienes una adicción y no es lo recomendable.
Pero en el contexto de buenos hábitos, tomarte 2-3 tazas de café al día, pues se ha visto que tiene muchos más beneficios que problemas, ¿no? De hecho, hay una publicación que subiste en Fitness Revolucionario que me parece brutal, que es: esto es un café y esto es un postre. Y se había comparado un café solo normal con un café del Starbucks que salía con el nata montada, frappuccino. Ese es el problema. Que es un poco el problema que viene del café. 100%. O sea, el problema es que mucha gente... ese es su café, ¿no? Sí, y no son conscientes de que ahí hay 300, 400 calorías. Total. ¿no? Y por tanto, un café es un café, que le puedas echar un chorrito de leche, pero un café es un café. Hablando de estos hábitos, hay un tema también muy interesante que es acerca de, todo el tema de salud salvaje. Tienes un libro brutal acerca de esto que recomiendo mucho a la gente que lo vea. Dejaremos todo en la descripción, los libros de Marcos, que son buenísimos. Explícanos un poco de dónde viene este concepto de salud salvaje, que lo hemos venido hablando toda la conversación, pero yo creo que es muy interesante hablar de esto y más en profundidad qué hábitos son de este tipo de salud salvaje que podamos implementar en nuestro día a día. La salud salvaje es un término que acuñé, digamos, que intentaba resumir este enfoque que yo tengo sobre la salud, que es este enfoque evolutivo, en el sentido de que muchos de los problemas de salud que sufrimos en el mundo moderno, en el mundo actual, tienen que ver con lo que yo llamo una incoherencia evolutiva, ¿no? Una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan, a lo que han estado adaptados y acostumbrados durante cientos de miles de años, y lo que obtienen del mundo moderno. Entonces, hay dos tipos de problema. Uno son estímulos ancestrales con los que nuestro cuerpo evolucionó, que en el mundo moderno no recibimos. Y ahí metemos actividad física, metemos alimentos frescos, metemos pues, la exposición a luz solar durante el día y la oscuridad durante la noche, ¿no? Un montón de aspectos también sociales. Y después, por otra parte, tenemos estímulos a los que nuestro cuerpo no está acostumbrado y que de repente, en unas pocas décadas, aparecen, ¿no? Desde luz artificial por la noche, desde contaminación y un montón de aspectos que dañan nuestra salud. Entonces, esta idea de salud salvaje, de manera muy resumida, lo que intenta es... Ojo, aprovechando todo lo bueno del mundo moderno, que hay gente que lleva el argumento del absurdo, ¿no? Tú propones vivir en las cavernas. No, yo estoy muy contento de vivir en el año 2023 y no en el 1023 o en el 10.000 a.C. O sea, hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos ahora. Como decíamos antes, vivimos mucho más, tenemos muchos menos riesgos, pero manteniendo la vida moderna, que tiene muchísimos beneficios, ¿cómo somos capaces de, punto uno, incorporar esos estímulos que hemos perdido y a su vez minimizar esos otros estímulos modernos que nos dañan, ¿no? Va por aquí el concepto de salud salvaje. Es decir, sin volvernos locos y aprovechando todo lo bueno de vivir en el mundo civilizado, pero cómo traemos esos estímulos que nuestros genes esperan, porque nuestros genes son salvajes. O sea, seguimos teniendo los mismos genes que hace 10.000, 20.000 años. A ver, no estoy siendo del todo correcto. O sea, ha habido cambios, por supuesto, y ahí la evolución nunca se ha detenido, pero somos esencialmente iguales genéticamente que esos ancestros que hace 20.000 años perseguían mamuts por Siberia. Somos esos, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un mundo... En el mundo que ellos soñarían, un mundo con comida abundante, sin depredadores naturales, con antibióticos, ¿no? No nos morimos de infecciones, no perdemos la mitad de nuestros hijos como antes, pero de alguna manera nuestro cuerpo actual echa de menos muchas de las cosas que ellos tenían, ¿no? Entonces, para mí, salud salvaje se refiere a eso, cómo aprovechamos todo lo bueno del mundo moderno, que insisto, es muchísimo, pero cómo recuperamos algunos de esos estímulos ancestrales que nuestros genes echan de menos y cuya ausencia nos enferma, ¿no? Y que a su vez cómo eliminamos esos estímulos o mitigamos esos estímulos modernos, novedosos, que están dañando nuestra salud porque no estamos adaptados a ellos. ¿Podrías compartirnos algún tipo de hábito? Pues hemos hablado de muchos de ellos. Por ejemplo, un tipo de hábito es come lo que tus ancestros hubieran reconocido como comida. ¿Vale? Un ancestro hubiera reconocido carne o pescado como comida, evidentemente. Fruta, evidentemente. Muchas raíces, semillas, evidentemente. Si tú le llevas un donuts a un hombre de las cavernas, diría, ¿pero esto qué es? ¿No? A ver, se lo hubiera comido, evidentemente, hubiera dicho, esto está buenísimo, pero no lo hubiera reconocido como comida. La actividad física. Nuestros ancestros, pues la actividad física era un estímulo que no era opcional, tenían que moverse. Por eso nuestro cerebro no le gusta el movimiento, porque como moverse era obligatorio, ¿no? O cualquier animal que desperdiciase calorías, que dijera, pues voy a correr 20 kilómetros porque sí, pues ese hubiera desaparecido, porque hubiera gastado energía a lo tonto, ¿no? Por tanto, tenemos cableado este programa de ahorro energético. ¿Qué ocurre? Que ese programa de ahorro energético en un mundo donde no te hace falta moverte, pues hace que la gente decida no moverse. Bueno, pues tenemos que introducir ese estímulo de movimiento.
O, por ejemplo, mencionaba también antes el concepto de ritmos circadianos, que igual hay gente que no sabe a qué se refiere. Pues básicamente pasamos de vivir todo el día fuera, ¿no? Expuestos a la luz solar, y después a oscuridad por la noche, a un mundo donde durante el día estamos en entornos interiores, donde hay mucha menos intensidad lumínica que hay fuera, y luego llega la noche y seguimos bañados por luz artificial. Con lo que nuestro cerebro no sabe si es de día, si es de noche. Además, estamos todo el día con la misma temperatura. No hay variaciones, porque cuando sube un poquito la temperatura ponemos el aire acondicionado. Cuando baja, la calefacción. Entonces, nuestro cuerpo tampoco sabe si es invierno, si es verano, si es de día, si es de noche. Y esto, pues, sabemos que desregula estos ritmos circadianos, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de cómo, por un lado, hemos eliminado este tipo de estímulos, ¿no?, que nos beneficiaban, y hemos añadido otros que, bueno, pues que al final no estamos bien adaptados a ellos. Y podemos aplicar esto al tema también sociales, a temas cognitivos, a muchísimos otros.